van a venir muchas preguntas. Sí, realmente vamos a ver particularidades en el anciano. Esto ya lo comentamos ayer, ¿no? Todos los cambios fisiológicos que hacen que la hipertensión sea por excelencia una enfermedad del viejo. Ya comentábamos lo que pasa a nivel de células musculares lisas, lo que pasa a nivel de matriz, lo que pasa a nivel de capa de la íntima de las arterias, y que nos hacen el corazón del viejo pues ser propenso a arritmias, cardiopatía isquémica y problemas de insuficiencia cardíaca, ¿no? Que van a ser las tres principales alteraciones cardiovasculares que vamos a ver en el anciano. Obviamente todos los aspectos de bloqueos eléctricos del corazón que nos van a predisponer a cambios en el sistema eléctrico, en el componente mecánico, y que nos obligan a llevar a cabo ajustes en los tratamientos muchas veces, ¿no? Y en los abordajes diagnósticos. Por otro lado, pues acuérdense que ya comentábamos la importancia de los cambios hormonales, de los receptores, la degradación de receptores que nos van a hacer patologías importantes como la hipotensión ortostática, de la que ya hemos hablado. Y bueno, realmente en el viejo vamos a abordar la hipertensión de manera muy similar. Antes se manejaba información que ahora ya se desmintió, ya los estudios lo desmintieron. Por ejemplo, antes era muy frecuente que te dijeran que la hipertensión sistólica, que es propia del anciano, que es una entidad muy frecuente principalmente por arteriosclerosis, no la tenías que tratar, ¿no? Y te decían, un paciente anciano puede estar con 160/90, 160/80 y no tienen que tener tratamiento. Eso ya se desmintió. O antes también te decían, la que importa es la hipertensión diastólica, ¿no? Si es un paciente que tiene 140, 110, trátalo, porque la diastólica es la peligrosa. Eso también ya es un concepto antiguo. El diagnóstico se hace igual. Para diagnosticar hipertensión se necesitan valores, por lo menos como nos dice la guía, ¿no? 2 tomas en diferentes ocasiones, en condiciones de reposo, de buena técnica, etcétera, para diagnosticarla. Hoy en día recuerden que ese ya no es el gold estándar de la hipertensión, pero desafortunadamente es el más accesible que tenemos, ¿no? Hoy en día, ¿cuál es el gold estándar para diagnosticar la hipertensión arterial? El mapa, ¿no? El monitoreo ambulatorio, la presión ambulatoria, pero no le vas a estar haciendo un mapa que ni es tan caro, cuesta como 1,000 pesos, pero bueno, no le va a estar haciendo un mapa a los pacientes. Entonces, para fines de guías de práctica clínica, a la antigüita, 2 tomas separadas. Hay que, como en todos los casos, la mayoría de las veces en el paciente viejo, la hipertensión más frecuente va a ser la idiopática. Y en muy pocas ocasiones vamos a sospechar causas secundarias. La hipertensión secundaria es mucho más evidente en el joven, ¿no? Es mucho más frecuente el teocromocitoma, Cushing, etcétera, que nos esté ocasionando por ahí algún problema de hipertensión secundaria. Pero en el viejo, pues la primaria o la idiopática es la más frecuente. Siguiente, ya lo diagnosticaste, ya identificaste que no haya causas secundarias, ya que sea una hipertensión primaria, pues vas a determinar la presencia de lesión a órgano diana, que eso sí es muy frecuente en el viejo. El viejo generalmente como transcurre años, y acuérdense que eso nos ha dicho la ENSANUD hasta la última publicación, que hasta el 50% de los pacientes son hipertensos y no son diagnosticados, ¿no? O sea, van transcurriendo por su vida sin saber que son hipertensos. Entonces, ese 50% generalmente, ¿cómo se diagnostican? Por una emergencia hipertensiva, ¿no? O sea, cuando ya una lesión a órgano blanco. Identificar otros factores de riesgo cardiovascular y enfermedades asociadas que puedan influir a su pronóstico, porque no va a ser lo mismo como vas a tratar una hipertensión arterial en un adulto con diabetes o con insuficiencia cardíaca que en un adulto que no lo tenga, ¿verdad? Y establecer el perfil de riesgo cardiovascular del paciente hipertenso. Y eso en geriatría cobra mucha importancia y es bastante interesante.
porque generalmente los scores de riesgo cardiovascular la mayoría de las veces los paran hasta los 60, 65 años, ¿no? Ya en las tablas ya muchas veces 70, 80 ya ni aparecen. Entonces ahí tenemos que estar evaluando muy minuciosamente qué tanto vas a darle manejo a la estratificación de riesgo cardiovascular en el viejo, ¿no? A veces nos llegamos a preguntar, un viejo, si yo se los pregunto así, es isquémico, tiene 86 años, es un CAT-C, tiene diabetes, una hemoglobina glucosilada de 8.7. ¿Ustedes van a darle estatinas? ¿Van a darle un antiagregante plaquetario? 86 años, isquémico. Ahí es cuando cobra relevancia la valoración geriátrica, ¿me entienden? Porque a lo mejor vas a llegar a decir, ¿qué beneficio yo le voy a dar ya con una estatina? ¿Qué beneficio le voy a dar yo con una aspirina? Ya el daño ya lo tienen, ya es isquémico. El paciente de eso se va a morir, lo sabemos. Entonces, ahí es cuando tienes que ponerte a ver qué calidad de vida le vas a ofrecer al paciente con ese medicamento, ¿no? Y si es un paciente que te está haciendo toxicidad muscular por la estatina, pues entonces se la debes de quitar, ¿no? Y si es un paciente con alto riesgo de sangrado gastrointestinal, que por excelencia son todos los pacientes viejos, ¿no? Ser viejo ya es un factor de riesgo para un sangrado gastrointestinal. Entonces, ahí es cuando la toma de decisiones cobra tanta importancia, ¿me entienden? ¿Qué tanto voy a participar activamente en el tratamiento farmacológico de ese viejo? Ya lo comentábamos, las causas de hipertensión secundaria que no son tan frecuentes en el viejo, enfermedades renales. Bueno, ahí sobre todo la enfermedad renal sí nos mueve mucho y nos complica a veces el tratamiento, ¿no? Enfermedades endocrinológicas, todo lo que respecta a suprarrenales, las enfermedades tiroideas, los trastornos neurogénicos o las causas iatrogénicas, que pues también muchas de ellas ya no vamos a encontrar en el viejo. Una de las que sí podemos encontrar muy frecuentemente como causa iatrogénica en el viejo son por consumo de AINE, ¿no? Entonces eso es importante manejarlo. Eh, pero aún así hay viejos que, sobre todo, ¿cuándo sospechamos nosotros una hipertensión secundaria? ¿Cuándo qué? Cuando el paciente no se te controla, ¿no? Cuando el paciente ya lo tienes con terapia combinada y no responde al tratamiento. Entonces, ahí es muy importante búsqueda intencionada de masas abdominales. ¿Por qué? Soplos abdominales. ¿Por qué? Aneurismas. ¿Qué otra cosa? Coartación de aorta. Igual pulsos femorales, ¿no? Coartación de aorta. Presión arterial inferior en extremidades, coartación aórtica. Obesidad centrípeta o estrías rojo-vinosas, taquicardias, hipotensión paroxística, Cushing, trastorno de suprarrenales, etcétera. Riñones poliquísticos, que no es causa muy frecuente en el viejo, y pues hipertensión arterial vasculorenal, teopromocitoma, todo eso, ¿no? Entonces, es un paciente que no está respondiendo a la terapia habitual, pues hay que buscarle una causa secundaria hasta no demostrar lo contrario. Y esto es muy importante que nosotros evaluemos, ya después de que hiciste todo eso, ¿hay o no lesión a órgano diana? ¿En qué momento lo estamos encontrando a nuestro paciente? En corazón, pues que ya tenga una hipertrofia ventricular izquierda que va a ser más marcada, ¿no? Ya decíamos, es normal encontrar una cardiomegalia extensas de cavidades izquierdas en el viejo. Pues sí, ¿no? Es esperado, mayor gasto. Disfunción ventricular, fallo cardíaco, o sea, ahí es cuando ya estamos encontrando al paciente con lesión a órgano diana. A nivel del sistema vascular, lo que decíamos, una coartación, una aneurisma. A nivel cerebrovascular, si hubo o no una isquemia. Acuérdense que esa es de las primeras presentaciones de una hipertensión arterial en el viejo, un evento vascular cerebral. A nivel renal, pues ya tiene elevación de azuados, que realmente una creatinina cerca de 1.5 en un viejo
hay que tenerla con precaución, ¿no? Por lo que decíamos, o sea, ya va a ser esperado, pero no va a ser lo mismo un viejo que ya tenga proteinuria, que ya tenga microalbuminuria, que ya esté haciendo un síndrome metabólico, que ya esté haciendo anemia, etcétera, porque ese paciente, pues sí, ya lo vamos a clasificar como un paciente renal, ¿no? Y a nivel de retina, si ya tiene retinopatía hipertensiva, que es otro de los mecanismos importantes que nosotros tenemos para confirmar incluso un diagnóstico de hipertensión, ¿no? Acuérdense que la retinopatía hipertensiva, ¿a los cuántos años aparece? ¿Mande? A los 5, ¿no? Desde los 5 años ya puedes encontrar una retinopatía hipertensiva. Entonces, tú tienes dudas en el diagnóstico, te echas un ojito al fondo de ojo y ahí ya le des datos de retinopatía. Entonces, es un dato confirmatorio más, ¿no? Que ese paciente ya es hipertenso y ya está con una lesión a órgano diana. Entonces, las extracciones complementarias que vamos a, no por decir, pues está viejo y la hipertensión es del viejo, no por eso lo vamos a dejar de estudiar, ¿verdad? Entonces, tenemos que investigar intencionadamente a suaves, el potasio, sobre todo buscando alguna causa de hiperaldosteronismo o que ya tenga un compromiso renal el paciente. El perfil lipídico, porque va a ser importante, por lo que decíamos, para estratificar nuestro riesgo cardiovascular. Es lo mismo tener, a ver, ¿cuántos son las metas que nos está diciendo la JNC? Que se los van a preguntar a lo mejor para dislipidemias. A ver, cuéntenme. En un paciente adulto joven, tu meta de control de LDL. 40 y 50, ¿no? Entonces, esos scores van a ser los mismos para tu paciente viejo, más aún si ya tiene una lesión, por ejemplo, a daño órgano, isquemia cardíaca, por ejemplo, ¿no? Entonces, el perfil lipídico es básico y no lo pueden dejar de hacer en ningún paciente. La glicemia, ¿cuánto te dice a un JNS8 que tienes que tener de glicemia en un paciente hipertenso? Y viceversa, un paciente diabético, ¿cuánto debe tener de cifras máximas de presión? En sí lo que te dice la ADA son 130-85, ¿no? Y un paciente hipertenso, ¿cómo debe ser su glicemia? Bueno, eso lo vemos en diabetes para ver bien comparar con la federación, ¿no? Es importante la urea y el ácido úrico, ¿no? Ácido úrico es el gran componente del síndrome metabólico que lo han rechazado, lo han abandonado últimamente y que aparentemente se les ha olvidado que nos afecta, nos eleva demasiado el riesgo cardiovascular, ¿no? Entonces, pacientes con hiperuricemia también hay que tenerlos en cifras adecuadas. El ácido úrico también podemos darle cierto rango más elevado en el viejo. Generalmente se maneja que un nivel entre 7.5 hasta 8 de ácido úrico es un valor aceptable en el viejo. Pero es lo que yo les decía, o sea, el viejo es heterogéneo. Si yo tengo un viejo de 65 años funcional, o sea, casa, con una perfecta red de apoyo, que puede comprar sus medicamentos, etcétera, pues, le voy a llevar su ácido úrico a 6.5, ¿no? A 7. O sea, no le voy a dar un rango de apertura tan amplio. Entonces hay que individualizarlo mucho. La biometría, ¿por qué sería importante evaluar una biometría en un paciente hipertenso? Daño renal, ¿no? O sea, anemia. Hay que buscar intencionadamente anemia o hay que buscar intencionadamente una poliglobulia que nos esté complicando el tratamiento. Acuérdense que la anemia por sí misma es un factor precipitante de descontrol de una falla cardíaca y entonces un paciente de repente empieza a tener un sangrado gastrointestinal oculto y la hemoglobina le baja a 10, a 9 y se descompensa su hipertensión, ¿no? O sea, no es suficiente para cubrir sus demandas ese hematocrito. Un examen general de orina, pues por obvias razones, ¿no? Sobre todo cuando ya empezamos a tener una microalbuminuria en el paciente, hay que hacer ahí acciones terapéuticas a tiempo.
y por supuesto un electrocardiograma. Les sorprendería ver cuántos pacientes hipertensos tenemos que pasan años y nunca se le hizo un electrocardiograma, ¿no? Sobre todo porque la cardiopatía silente, la cardiopatía isquémica silente es una de las situaciones muy frecuentes en el viejo. Recomendables, pues, determinar otros electrolitos, ¿no? Como calcio, la microalbuminuria, ya la dijimos, hacer un ecocardiograma, ¿no? Nos serviría mucho. Recuerden que el paciente viejo clínicamente, su estado clínico puede no concordar con los parámetros ecocardiográficos que encontramos, ¿no? Y hay pacientes que tienen una FEBI de 35 y el paciente está a todo dar, ¿no? En clase funcional 1 o 2. Y hay pacientes que tienen una FEBI de 55, conservada, 60, y están deteriorados, ¿no? Entonces, hay que objetivizar, sobre todo cuando vamos a usar algún fármaco para falla cardíaca, ¿no? ¿Cuál es la indicación máxima de la digoxina? Tener una FEBI disminuida, ¿no? Y si nosotros no tenemos ni un eco para hacer una FEBI, entonces estamos prescribiendo de alguna forma erróneamente un digitálico. Entonces hay que ver cómo está la contractilidad miocárdica, hay que ver áreas de acinesia o de hipocinesia, etcétera. Y por supuesto, pues nuestra radiografía de tórax, que va a ser un elemento tan fácil, tan barato y que a veces nos da tanta información y que subestimamos en muchas ocasiones. Entonces, bueno, va a llegar nuestro paciente a evaluación clínica. Ya hicimos sus 2 mediciones, o idealmente ya le hicimos su mapa, y lo encontramos entre 140 y 159. Entonces, ¿es hipertenso? ¿En qué etapa? En la 1, ¿no? ¿Se acuerdan cómo van las etapas? Según pero la 8, según la 8. Ajá. ¿Todavía echaron prehipertensión? Pues sí, ¿no? Pero ya, a ver, etapa 1. Etapa 1 de sistólicas, 140, 59. Muy fácil, de 20 en 20 y de 10 en 10. ¿Y diastólicas? No, de 80, exactamente, de 89 a 99. O sea, acuérdense que la sistólica va de 20 en 20 y la diastólica de 10 en 10, ¿no? Segunda etapa, etapa 2. 160 a 179 y la diastólica, exacto. Y etapa 3, mayor a 180 y diastólicas de 110. Perfecto. Entonces, ¿para qué nos sirven esas etapas? ¿Qué hacemos con esas etapas? Para el tratamiento. Etapa 1, tratamiento de elección. Antes de los IECAS. Bueno, sí, para fines de examen, modificación del estilo de vida. Para la vida diaria, nadie cambia el estilo de vida. Hace ejercicio y para examen sí, pero primera línea de opción terapéutica, farmacológica. Diurético, no, antes del IECAS. Diurético y acídico. Ya, con según el JNS8 todavía nos dice diacídicos y IECAS, ¿no? Se pueden usar en conjunto. Exacto. Y acuérdense, y otra, esa parte, la protección renal que nos da el IECA y que nos da el ARA, no la va a sustituir nada, ¿no? Entonces, etapa 1, diacídico y IECA. Etapa 2, diacídico y IECA, ARA o beta bloqueador o calcio antagonista. Etapa 3, todo, ¿no? Casi todo le vas a dar, excepto una combinación no adecuada, por ejemplo, un IECA y un ARA, pues no te van a beneficiar mucho, ¿no? Exactamente. ¿Qué
¿qué cambios tenemos quizá en el anciano? El anciano se maneja exactamente igual en etapas y con los mismos medicamentos. Si acaso en el anciano los beta bloqueadores no van a ser como que nuestros preferidos, porque sí, o sea, igual nos dan remodelamiento cardíaco, pero acuérdense que muy pocos son selectivos y desafortunadamente los selectivos son más caros. ¿Los selectivos cuáles son? Bisoprolol, carvedilol, son medicamentos que ya son más caros. Propanolol, metoprolol, los no selectivos, generalmente no son una buena opción en el viejo, sobre todo en el viejo con EPOC o asma, en el viejo diabético, en el viejo deprimido, no son una muy buena opción, casi no nos responden y acuérdense que tienen el gran riesgo de que suspenden abruptamente y ¡pum!, bloqueo cardíaco, ¿no? Entonces, no nos gusta mucho, pero en general seguimos todas las otras indicaciones. Si acaso nos da un poquito de más de preocupación, tendemos a vigilar un poquito más los calcio antagonistas en relación a edemas periféricos, ¿no? Sobre todo amlodipino. ¿Qué otras consideraciones? Los diuréticos, hipotensión ortostática, hay que estar vigilando. Entonces, bueno, lo mismo decíamos, hay que estar, hay algunos médicos y que todavía lo vemos que llega el paciente, si es hipertenso, va a iniciar su tratamiento y me va a venir a ver en 3 días y ya lo quiero normal. Entonces, hay que irnos con mucha precaución, exactamente, hay que irnos poquito a poco, hay que citarlo por lo menos a los 3 meses para ver cómo va con su tratamiento, porque en un mes ni siquiera vamos a hacer gran cosa. Exacto, pero ya para ver un efecto ya confiable, o sea, ya cómo va a sostener ese medicamento a nuestro paciente, pues vamos a darle un poquito más de tiempo, ¿no? Y pues los objetivos primarios que ya comentamos de muchos medicamentos, insisto, IECAS y ARAS, pues la protección renal que nos confieren hay que tenerla siempre en cuenta. Ahora, va a haber situaciones que definitivamente el beta bloqueador va a ser un tratamiento de elección. ¿Cuáles son? Los pacientes isquémicos, ¿no? O sea, también nos va a dar remodelamiento cardíaco importante, nos va a dar estabilización de la función ventricular, entonces es muy importante que mantengamos un beta bloqueador en esos pacientes. Y en enfermedad cerebrovascular, pues los IECAS también siguen siendo una línea de acción muy importante. Acuérdense que es algo muy importante evaluar la presión de pulso. La presión de pulso es una medida que lo podemos hacer bien fácilmente y que nos va a hacer un dato importante de pronóstico a corto y mediano plazo para un evento vascular cerebral, ¿no? Entonces, cuando nosotros observemos una presión de pulso mayor de 20 milímetros de mercurio, pues hay que irnos con todo en ese paciente, ¿no? Para prevenir el evento vascular cerebral. El tratamiento antihipertensivo, eso es lo que nos dice la guía de práctica clínica. El tratamiento antihipertensivo en sujetos mayores de 80 años no disminuye la mortalidad total. O sea, es lo que yo les decía, al momento de tomar decisiones, pues también tenemos que ser realistas y tenemos que saber cuánto es nuestra esperanza de vida en ese paciente en general, en particular, y qué pronóstico le vamos a ofrecer. Sobre todo porque pues no se trata de estar prolongando su esperanza, lo que ya hemos dicho, siempre con calidad de vida, ¿no? Nos dice la guía, son buenas, es un buen punto de práctica, reducciones de 5 a 6 milímetros de la presión arterial diastólica en cada evaluación, como lo dijo hace rato su compañero, cada 72 horas, cada semana, cada 15 días, cada mes, y estar así reduciendo gradualmente esa tasa de milímetros de mercurio. Y esa disminución es lo que nos va a dar una reducción significativa de la morbimortalidad cardiovascular. Y pues también se puede hacer incluso por kilo de peso, ¿no?
realmente no lo vamos a estar haciendo tan así, tan minuciosamente. En pacientes que han sufrido ictus o evento vascular, la presión arterial disminuye la posibilidad de nuevos episodios. Aquí sí es muy importante. Pacientes con antecedente de evento vascular, si los tienes en 130-80, mejor. O sea, que no pasen de ahí, ¿no? Pero tampoco que se estén hipotensando. Acuérdense que la hipotensión también es un factor muy agresivo para la reserva neuronal. El tratamiento en monoterapia con un diurético, también las tiazidas también nos han demostrado cierto beneficio en prevención de evento vascular cerebral, y los IECAS pues en prevención de infarto al miocardio, los betabloqueadores también en el evento vascular cerebral. Lo que yo les decía, un paciente con isquemia cerebral no lo tengas en metas tan elevadas, ¿no? No lo tengas en 140-90. Si puedes, bájasela más. Ya están familiarizados con estos cuadritos. Vienen desde Framingham, desde estudios de estratificación de riesgo cardiovascular. ¿Ya los manejan bien? Bueno, pues eso seguramente no va a venir en su examen, pero para su práctica del día a día va a ser muy importante. Eso va a hacer la diferencia, porque eso es lo de hoy, el score de riesgo cardiovascular. Entonces, es muy importante que estratifiquen a su paciente. Esos scores se estratifican por presión sistólica, por colesterol. Hay algunas tablas que usan HDL, hay otras que usan LDL y hay otras que usan total, y si son fumadores o no fumadores, y por género. Y eso nos hace asignarle un color o un riesgo al paciente. Entonces es como un semáforo. Es lo que les decía, ¿no? Ese es el problema de la mayoría de los scores, que ya nos los paran a partir de los 65 años, ya no sabemos qué pasa a partir de los 65. Entonces, obviamente, los semáforos, el color verde, ¿quiénes son? Los pacientes de cuánto riesgo cardiovascular. Pues de bajo riesgo, ¿no? Y los pacientes de vino son los de alto riesgo. Entonces, ahí es en los que hay que usar nuestra terapia combinada con una buena antiagregación plaquetaria, una estatina de alta potencia, estar vigilando metas de control continuamente, ¿no? Y eso va a hacer la diferencia en su práctica clínica. Hay otro, los scores nos los muestran en muchas tablitas, ¿no? Ahorita últimamente pues surgieron esas de colorcito que gráficamente son más agradables para nosotros, pero esto ya lo teníamos nosotros, ¿no? ¿Cómo estratificamos a un paciente? Pues primero, sin factores de riesgo, que van a ser, ¿cuáles? Obesidad, más sedentarismo, ser mujer o hombre, mujer mayor de 50 años, ¿no? Que ya el hipoestrógeno y el hipoestrogenismo nos confiere mayor riesgo cardiovascular. 1 o 2 factores de riesgo, 3 o más factores de riesgo, o que también equivale a diabetes, y tener una enfermedad clínica asociada, sobre todo en el contexto del síndrome metabólico, y de ahí lo divides de acuerdo a las etapas de JNC, y entonces estratificas a tu paciente en qué riesgo cardiovascular tiene, y de acuerdo a ese riesgo es como le vas a dar tú el tratamiento, ¿de acuerdo? Y vean qué tan importante es ese riesgo cardiovascular. O sea, vean cómo se eleva. Pues sí, ¿no? Eso es lo que vemos todos los días, de lo que se está muriendo el mexicano, de cardiopatía isquémica, de infartos cerebrales, ¿no? Eso ya lo comentamos acerca de los beta bloqueadores, que pues son una buena opción. Lo que comentábamos, muy importante en la valoración geriátrica, lo ideal es que usemos hoy en día para el paciente geriátrico un esquema de monoterapia, un esquema que sea muy fácil, ¿no?
Y eso pues, ya lo tenemos hoy en día, ¿no? Las combinaciones de 2, 3 antihipertensivos, Exforge, Darby, y pues que siguen teniendo el gran inconveniente del precio, pero pues que a la hora del apego son mucho mejores, ¿no? Si lo proyectamos a largo plazo, pues es mucho mejor a que el paciente esté partiendo ahí su pastillita de metoprolol todos los días y que si se le olvidó y que si no, o sea, a lo mejor es una inversión, pero que vale la pena. Eh, y pues obviamente también ese score de riesgo cardiovascular nos va a servir para otra gran vertiente que es la anticoagulación, ¿no? Pacientes que hemos demostrado alguna arritmia cardíaca, alguna trombosis ya demostrada, ¿no? O sea, que le hagamos un eco y ahí tenga un trombo intracavitario, que hagamos un Doppler y ahí encontremos un trombo, pues también hay que usarlo para anticoagulación. Factores relacionados con complicaciones, pues lo que ya hemos comentado, que nuestros barroreceptores ya no van a servir al 100% a esta edad, una autorregulación cerebral menor, menor volumen intravascular, lo cual nos hace que el viejo sea bien, se tenga que tratar a veces con pincitas, ¿no? Porque le metes un poquitito, un poquitito menos o un poquitito más de líquido y o se sobrecarga o se deshidrata. Entonces manejar el volumen en un paciente viejo también es un reto. Sensibilidad a la hipocalemia, menor función renal y hepática, la polifarmacia, alteraciones del sistema nervioso central y pues todas las complicaciones que lleva este tratamiento, ¿no? Básicamente está con particularidades en hipertensión. ¿Alguna duda? Y pues ya por último vamos a ver las particularidades ahora en diabetes. Ya revisaron, ya se saben al pie de la letra la ADA. La tienen que revisar, ¿eh? Y se la tienen que saber. A mí en particular la ADA no me gusta, cada vez me está cayendo más gorda, pero pues la ADA es lo que nos da las pautas internacionales, ¿no? Lo que es que no sé si ustedes han notado, pero la ADA como que se está relajando cada vez más, ¿no? Como que dice no llegamos a metas, pues entonces ya ábrele un poquito más. ¿Se acuerdan cuando empezó ADA 2008 te decía, no, pues ten a tu paciente en 6. ADA 2010, no, pues ten a tu paciente en 6.5. ADA 2012, ten a tu paciente en 7. ADA 2000, creo que así hasta ahorita ya se quedó, ¿no? Pero ya nos dan particularidades hasta 8.5. Es como que la ADA ya se está dando por vencida, siento yo. A mí, en particular, me gusta más la Federación Internacional de Diabetes, porque esa realmente te dice, tú vas a estratificar a tu paciente y vas a tenerlo en metas que sean aplicables para tu población. Y entonces, si la población de mexicanos es una población que sabemos que genéticamente tenemos mal pronóstico cardiovascular, entonces no es posible que tengamos a nuestros pacientes con 7 de hemoglobina glucosilada, ¿no? Entonces, IDF, la internacional, te dice, bájaselas, o sea, si eres una población de riesgo, bájala todavía más. Pero bueno, esos ya son temas que pues, no les van a preguntar en el examen, pero tienen que ponerse a reflexionar de una vez. Eh, ¿Se acuerdan del cuadro clínico clásico de las 4 P's de la diabetes, no? ¿Ustedes cuándo han diagnosticado a un diabético? Casi nunca, ¿no? O sea, son así como que de repente, sí, a lo mejor sí, como que si lo pienso bien, a lo mejor sí he tenido más hambre. Realmente, acuérdense que, y esto sí lo dice la ADA, el 80% de los pacientes son diabéticos sin síntomas, ¿no? Y el único síntoma principal es la fatiga que siempre tienen, ¿no? O sea, deterioro de su clase funcional. Y eso lo vamos a ver mucho en el anciano. Eh, y cuéntenme qué dice la ADA sobre los 4 métodos de diagnóstico de la diabetes. Así puntuales, díganme. Glucemia en ayunas,
¿De glucosa qué? ¿La tenemos en México? No, ¿verdad? No es confiable. ¿Qué se hace aquí? Le dan un yogurcito y eso es sensible, eso nos dice nada, no, ¿verdad? Entonces ya ese parámetro por ende ya no lo podemos usar porque aquí no hay glucosa anhidra. ¿Cuál es el otro? Ajá. Al azar, en cualquier momento del día, ¿no? Entonces esos van a ser eh, los 4 pilares del diagnóstico. Eh, entonces les decía yo, el viejo no te va a presentar eso, ni el adulto joven, pero mucho menos el viejo te va a presentar ese cuadro. El viejo va a empezar con fatiga, somnolencia, letárgico, con deterioro cognitivo, con pérdida de peso, o sea, van a empezar a hacer sarcopenia, con incontinencia urinaria, eso es muy frecuente, ¿no? Que empiecen con problemas de urgencia, con pérdidas de plano de sustentación, o sea, inestabilidad de la marcha, con síntomas genitourinarios, muchas veces infecciones vulvovaginales recurrentes, alteraciones en el estado de conciencia, ahí por eso lo tenemos que hacer nuestro diagnóstico diferencial con un delirium, ¿no? Que no sea una hipoglucemia en realidad o una hiperglucemia. Y eso ya lo comentamos, entonces lo que decíamos, la OMS, la que nos marca es la anhidra que no tenemos y los otros 3 que pues, sí los podemos hacer. ¿Cuántos se necesitan cuántos parámetros se necesitan? Exactamente, y eso es algo que cambió de forma importante, ¿no? Porque antes te decían 2, o sea, haz por lo menos una glucosa y una hemoglobina. Y eso ya cambió, ¿no? Te dicen con uno solo puedes diagnosticarlo, pero pues sí, repítelo, sobre todo en pacientes que te generen un poquito de duda, ¿no? Como dicen, ¿no? Pues los niños y la hemoglobina glucosilada nunca mienten, ¿no? Los borrachos, los niños y la hemoglobina. Eh, entonces, y ahora, ¿cuáles van a ser nuestras metas de control? Ya lo diagnosticamos, ahora, ¿qué objetivos de control nos dicen? Los de los lípidos ya me los dijeron. ¿Cuáles son los otros? ¿Qué nos dice ABA? Menos de 7 está en buen control. ¿Y una glucosa de ayuno de cuánto? Entre 80, no. Entre 100 y 130, ¿no? Nos dice, de control. Y y es lo que yo les decía, IDF, por ejemplo, nos dice no, 6.5 y de ahí no te vas a pasar. Ahora, las otras metas de control que tenemos que ver, que ya las comentamos, presión arterial, LDL, HDL y triglicéridos. Entonces, ahorita vamos a ver cuáles son las particularidades en el anciano. Lo que ayer decíamos, no va a ser entonces igual tratar a un viejo, sobre todo aquel prefrágil o frágil, no lo vamos a tener con las mismas metas de control que nos dice la ABA. ¿Por qué? Porque si de repente tienes a ese paciente con hemoglobina de glucosilada 10 y tú le inicias, ¿qué te parece? Un DPP4, y llega a verte en 3 meses y ya tiene 6. Y tú dices, ay, no, qué bueno soy excelente médico. ¿Y es verdad? ¿Qué le hiciste? Lo hipoglucemiaste, ¿no? Lo descompensaste incluso, o sea, tan rápido. Entonces, es muy importante ver si te está dando, si ese paciente se te está fragilizando, si es un paciente vulnerable, lo que ya decíamos, ese paciente con factores físicos o psicosociales adversos, no lo vamos a tener en mismas metas de control, porque si tienes un paciente frágil con 7 de hemoglobina glucosilada, aguas, porque seguramente te está haciendo ahí hipoglucemia. Y otra cosa que es importante evaluar en el adulto mayor, ¿ustedes han insulinizado de primera intención a un paciente? Les dan, primero, primerito, ¿qué les dice el paciente? ¿A qué obstáculos se enfrentan? No, la insulina me va a dejar ciego, doctor, no quiero. Ok, tabú.
Exacto, me voy a hacer dependiente y luego ya no voy a quitarme el piquetito nunca. ¿Qué otra? Me va a doler, no sé cómo, no veo, etcétera. O sea, estos son los primeros factores a los que se enfrenta uno. Ok, ya lo convenciste e hiciste un contrato terapéutico y aceptó la insulinización. ¿Cuál es la segunda cosa que hay que cuidar? ¿De qué tamaño son las insulinas, las rayitas de la aguja? Exacto, o sea, a nosotros, a pesar de que tú haces una historia geriátrica y te estás ahí con el familiar explicándole 2 horas la técnica de aplicación, etcétera, bla, 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 va a llegar el paciente y así me han llegado en crisis hipoglucémica con 30 porque, ay, pero es que me puse, en lugar de ponerme 5 unidades, me puse 50. Entonces, eso es otro de los obstáculos que nos enfrentamos bien seguido, ¿no? Las técnicas de aplicación y que sean adecuadas y que se sobremedican muchas veces. Y pues que les gire el cerebro, ¿no? Que les gire esa ardillita. Porque si no, también es un riesgo a veces mandarles insulina. O sea, porque una cosa es que sea un viejo con deterioro cognitivo y otra cosa es que sea un viejo que no tiene mucha reserva cerebral, ¿no? O sea, que es medio menso. Entonces, o que el cuidador también es medio menso. Entonces, ahí también nos complica mucho la situación, ¿no? Y hay que estar muy pendientes de que el tratamiento se lleve a cabo como lo decimos para evitar complicaciones. Y en el paciente, sobre todo con estas condiciones, ¿no? Que le va a dar la propia diabetes. O sea, a veces no se supo qué fue primero, si la diabetes o la alteración cognitiva. Estos pacientes, les digo, no se sabe si fue primero el huevo o la gallina, pero también nos complica mucho el tratamiento. Entonces, la ADA nos dice, pues si tienes a un adulto mayor que no sea frágil, lo que decíamos ayer, con un envejecimiento habitual, puedes usar una meta terapéutica de menos de 7.5, te sube 0.5, ¿ok? No debe pasar la glucosa, no debe de bajarse de 90 y no debe pasar de 130. Pero hay muchas guías, sobre todo las españolas, que nos dicen la hipoglucemia en el viejo frágil se define a partir de 100 para abajo. Para fines prácticos, en el ENARM, 72. Así nos sigue diciendo la guía, ¿no? Hipoglucemia es menos de 72 en el viejo. En adultos mayores con 3 o más enfermedades crónicas y dependencia funcional leve, te puedes ir hasta 8 hemoglobinas y una glucosa hasta de 150, una glucosa sérica. Y una presión de menos de 140/80, o sea, tampoco lo tengas en 130/85, ¿de acuerdo? Nos vamos avanzando. Ese viejo en estadio grave o con dependencia funcional moderada o grave o síndrome demencial, te vas hasta 8.5, te puedes subir hasta 180 en ayunas y puedes tener la presión hasta 150/90. Y eso también nos lo ha apoyado la ADA, ¿no? La JNC nos dice, realmente no hay diferencia entre que tengas a tu paciente con 140/90 o con 150/90. Les va a ir igual, exactamente igual. Entonces, 150/90 es todavía una meta terapéutica adecuada. Nos vamos subiendo. El paciente ya se fragilizó, ya tiene que, entonces, los 3 de la fragilidad, ¿cuáles son? Muscular. Ya tiene fragilización, ya está dependiente, ya es geriátrico ese paciente. Está institucionalizado incluso. Entonces, te puedes llegar, y la guía de práctica nos dice hasta 8.5, hay estudios que nos dicen hasta 9. Glicemia hasta de 165 y una presión hasta de 150/90. Entonces, es el máximo corte que nos ha dado la guía de práctica clínica hasta el momento son 8.5 de meta de control en el viejo, por si les preguntan eso en el examen, ¿de acuerdo? Y pues obviamente lo que decíamos, lo vamos a hacer gradualmente, no le vamos a bajar la hemoglobina de 11 a 7 en 2 meses, ¿verdad? Ningún paciente debe iniciar terapia de hipoglucemia con medicamentos hasta que aumente el nivel de glucosa. Lo que ayer
les decía, o sea, ven a un paciente, ¿qué te dice la ADA de la prediabetes? En qué rango de hemoglobina? Hemoglobina 5,7 a 6,5, ¿no? Bueno, a 6,4. Eso es una prediabetes. En el viejo no está definido. ¿Y cuál es el tratamiento de la prediabetes a toda vez? ¿Y por qué le dan metformina? ¿Quién dice que da metformina? ¿Quién dice que metformina? En todos. Exactamente, en pacientes que ya están en contexto de síndrome metabólico, en pacientes dislipidémicos, obesos, hiperuricémicos, todo eso, ¿no? Pero en el viejo no está como tal establecido que nosotros tengamos que iniciar metformina porque no nos confiere ningún beneficio si no ha rebasado esas cifras de glucosa. Ahora hay veces que les digo, hay que individualizar, yo los puedo dejar hasta con 140, 150 de glucosa en ayunas, siempre y cuando no me alteren ningún otro parámetro, siempre y cuando no tengan hipertrigliceridemia o hipercolesterolemia, puede ser aceptable, o sea, tienes que individualizar. Pero si es un paciente que ya te está presentando todos los otros síndromes, componentes del síndrome metabólico, pues ya le inicias tratamiento, ¿no? Las líneas de tratamiento en el viejo van a ser casi iguales que en el adulto joven, a excepción por un gran enemigo que nosotros tenemos, que es la glibenclamida, ¿no? Se nos relaciona con un mucho índice de hipoglucemia y todo lo que conlleva, sobre todo caídas. Entonces, vamos a iniciar el tratamiento igual que como nos dicen los esquemitas estos de la ADA. Podemos iniciar una metformina, vamos escalando a metformina más una tiazolinediona, podemos agregar un DPP-4 y finalmente agregamos podemos transcurrir por acarbosa, por ejemplo, y podemos agregar insulina. ¿Cuáles vamos a tener? ¿Qué particularidades vamos a tener que cuidar en cada medicamento? Bueno, pues sobre todo la que tenemos aquí, que es la pioglitazona, dentro de ese grupo, disminuyen la resistencia a la insulina, sí es buena opción, mejoran la sensibilidad periférica, por eso es que se usan en pacientes obesos. Entonces, ¿a quién no le vamos a dar tiazolinediona? A pacientes delgados, a pacientes con riesgo cardiovascular elevado, o a pacientes que te estén presentando esos factores, esos efectos adversos, edema periférico, retención de líquidos, también que tengan un factor de riesgo para hacer neumonías, por ejemplo, aquellos con EPOC. Acuérdense que ese grupo de medicamento aumenta el riesgo de fracturas, incrementa los casos de insuficiencia cardíaca e infarto al miocardio y en general se ha relacionado con mayor mortalidad en los adultos mayores. Por eso, este grupo de medicamentos en geriatría prácticamente tienen bastantes limitaciones, no los usamos mucho. Sobre todo porque ahorita ya hay mejores opciones, ¿no? Los inhibidores de alfa-glucosidasa. Estos, pues sí, nos disminuyen los niveles de glucosa postprandial, no nos dan tanto riesgo de hipoglucemias como las sulfonilureas. Tienen muchos efectos gastrointestinales que llegan a ser más molestos incluso que la metformina, ¿no? Son esos pacientes que van con un meteorismo impresionante, una diarrea bastante molesta, atorrea, etcétera. Entonces no nos gusta mucho. Y pues también los tenemos que usar en pacientes que tienen un bajo riesgo de hipoglucemia. Y este es el otro gran grupo de los nuevos que nos han venido a beneficiar bastante del tratamiento. Ahorita ya como que son la maravilla y nos están todos los laboratorios diciendo que los DPP-4 son lo máximo, excepto vildagliptina, que es la única que todavía no tiene autorización por la FDA, pero sin embargo en México ya, pues como ya saben que somos su basurero, pues ya lo estamos usando, ya aquí ya la usamos con muchos pacientes. Sobre todo porque vildagliptina no ha demostrado todavía, o sea, no han concluido los estudios en cuanto a funcionamiento renal, ¿no? Por eso en Estados Unidos todavía no tiene la aprobación.
Pero en general pues son los DPP4 prolongan la vida media del GLP, que es un receptor importante, provocan un incremento de las incretinas, que son ahorita básicas en la fisiopatología de la diabetes, ¿no? Logran un control glucémico similar y con un perfil de efectos adversos muy reducido. No tienen, por ejemplo, no hacen hipoglucemias de estos pacientes. Obviamente el costo es superior, pero hasta eso, pues, sitagliptina y linagliptina ya son bastante accesibles. La Januvia creo está que como 300 pesos, ¿no? La más. Ah, la gran ventaja de los DPP4, pues una sola toma, ¿no? Y eso es muy benéfico para el paciente anciano. Y se pueden usar como monoterapia, sobre todo en pacientes que no tienen tolerancia a metformina o que tienen contraindicación para metformina, ¿no? Pero bueno, hasta ahora nadie ha superado a la metformina. Y por otro lado, pues tenemos finalmente a la última línea de acción, que es la insulina. Bueno, última ya no tanto, ¿verdad? Porque ya ahorita entre más rápido se insuliniza el paciente, más claro, o sea, ya metformina 30, por abajo de 30 mililitros ya no es seguro usar una metformina, ¿no? Entonces los DPP4, a excepción de lo que decíamos de vilaglipina, parece que van seguros en cuanto a funcionamiento renal. Entonces, bueno, en cuanto a insulinas, es muy importante siempre usar las mínimas dosis, después de que ya le explicaste las 2 horas de administración al paciente para evitar equivocaciones. No son las preferidas los esquemas de bolos o de rescates de insulina de acción rápida. Sin embargo, tenemos las combinadas, las mix, las lisporoprotamina, que son buenas opciones, sobre todo cuando el paciente no se adhiere tanto al tratamiento no farmacológico, ¿no? Y es medio dragoncito, y ahí puedes meterle sus bolitos, y los bolos te controlan bastante bien esos picos con lisporoprotamina, por ejemplo, pero por LPH, pues la desventaja son las varias aplicaciones que tienes al día, ¿no? Que por lo menos la dividas en dos, y en las hipoglucemias matutinas o en la madrugada que te hace, efecto ¿mande? De Samoyi, o ¿cómo se llama eso? ¿Sí, no? El efecto de Samoyi, o ¿cómo se llama? Samoyi. LPH todavía nos hace ese tipo de cosas. Entonces ya tenemos también la otra grande maravilla, que son las insulinas de acción prolongada. Una sola aplicación, se pueden ir titulando bastante fácil, no se relacionan tanto con hipoglucemias, y se pueden combinar con otros esquemas de insulinas, aunque no es lo más recomendable. Y sobre todo no se dividen, ¿no? Que eso es un solo piquete, hace la diferencia entre que ese paciente tenga un buen apego al tratamiento o no. Esto ya lo comentamos, la hipoglucemia, según la que nos dice la guía, menor de 72, pero ya tener un nivel o sea, el nivel así, semáforo rojo, 80, ¿no? Esto, hay que evaluar bien los factores que nos están condicionando esas hipoglucemias, y pues lo que ya decíamos, las metas de tratamiento, pues vamos a individualizarlas en cada paciente. Lo que también ya comentábamos, hay que mejorar la adherencia al tratamiento, tratando de incidir en estos regímenes completos, pobre explicación sobre los beneficios, ¿no? Mayor costo de los medicamentos, comunicación deficiente, etcétera. Esos son los factores de riesgo que tenemos para hipoglucemia. Pues hasta el momento sigue siendo la transgresión alimentaria, ¿no? La mayor causa de hipoglucemia, y pues las infecciones. Entonces, básicamente eso es lo que hay que tener en cuenta con este tema. ¿Dudas? ¿No?